bueno que siga ahí con nosotros. Estamos ya al final, literalmente, del programa y vamos a dedicarlo a escándalos en el deporte, más bien escándalos de deportistas, no del deporte, de deportistas. O.J. Simpson, ustedes, bueno, saben todos los problemas en los que este señor se ha metido. Saben que está preso. Bueno, pues ahora resulta que la estrella del fútbol, O.J. Simpson, dice que encontró al señor. Dice que encontró al señor, es posible, un juez está tratando de determinar si sale o no de la cárcel, y él está tratando de ver si se convierte en un pastor, una vez que salga, pastor televisivo para dar sermones por televisión, lo cual me parece a mí que no es otra forma más de ganarse la vida y posiblemente muy bien con su nombre, ¿no? y el pasado que tiene. Tengo conmigo aquí en el programa Omar Claro, periodista deportivo, especialista en esos temas. Vamos a hacer un recuento un poco de muchos de estos escándalos. Yo quería poner un poco al tanto de lo último que estaba pasando con O.J. Simpson y ahora tú nos vas a llevar atrás, al pasado. Adelante. Gracias, Félix. De verdad que es un placer estar nuevamente acá. Yo creo que hay que hacer una distinción en el caso de O.J. Simpson. Como bien tú dices, una estrella del fútbol americano. Lo que pasa es que aquí estamos en un caso que yo no diría que es un escándalo deportivo, sino es un deportista con un resultado altísimo en su deporte, que de un día para otro decidió convertirse en asesino, ¿no? Entonces, definitivamente, yo creo que aquí el deporte no tiene que ver nada. Solamente fue una persona con un resultado deportivo, como decía, extraordinario en su deporte y que en un momento decidió hacer algo. Llegó a ser actor, hizo películas. Por eso, que no tiene que ver nada con el deporte. Así que definitivamente la carrera que él decidió después del deporte fue esa, pero... Él vivía hasta hace poco estuvo viviendo en Kendall, inclusive tuvo un arresto por un problema que tuvo con otro automovilista, un hombre extremadamente violento, ¿no? Sí, también en Las Vegas tuvo un problema de que estaba tratando de recuperar una memorabilia deportiva. Ahí es donde termina preso, ahí es donde termina nuevamente preso. Por eso, más que un escándalo deportivo, yo creo que es un problema social. Sin lugar a dudas. Y el tema que estaba yo mencionando es que ahora dice que ha encontrado a Dios y que cuando salga de la cárcel, que se va a dedicar a dar charlas de estas, va a ser un conferencista. Televangelista, es lo que quiere hacer. Vamos a otros casos que tienen que ver con asesinato. Podemos mencionar el de Oscar Pistorius. Eso pasó el 14 de febrero de 2013. Un atleta olímpico que mató a su novia, una modelo, una chica muy guapa, por cierto. Eso fue en Sudáfrica. Ahí tienen imágenes. El 22 de febrero, frente a la corte de Pretoria, fue liberado bajo libertad condicional tras pagar una fianza de $113.000. Otro caso muy curioso, eso tiene que ver con fraude, con trampa, más o menos, es el de Rosy Ruiz, una cubano-americana. Eso ocurrió allá por 1980 y fue en el maratón de Boston, precisamente. Bueno, esa señora, ¿qué fue lo que hizo? No sé si tú recuerdas esto. Se montó en el subway, ¿no? En el tren, en el metro, y en vez de decir, yo no voy a correrme, se metió en el metro, salió muy fresca y llegó a la meta antes que nadie. Entonces pusieron a ver la marca que había hecho con anteriores marcas de ellas y dijeron, no, imposible. Ahí la tienen llegando. Estaba muy fresca la señora. Cuando se pusieron a averiguar, pues no, se había ido en el subway, en el metro. Algo increíble, pero cierto, por supuesto. En un principio la dieron como ganadora, después le quitaron el premio, la destituyeron. Sí, lo irónico de esto es que la diferencia con el maratón de Nueva York, que fue el que le dio el crédito a ella para participar en el maratón de Boston, cuando chequearon también 25 minutos. Sí, 25 minutos de diferencia. Había mejorado en semanas. 25 minutos en una carrera de maratón era un tiempo sustancial, ¿no? Para tener dudas. Apuestas, Pete Rose. Cuéntanos. Sí, yo creo que Pete Rose definitivamente aquí hay que hacer también una distinción. Estamos hablando de un jugador excepcional en la pelota de Grandes Ligas que había terminado su carrera, ¿no? Había terminado su carrera, estaba dirigiendo un equipo y hay una ley escrita, es sencillo, hay una ley escrita en el béisbol que incluso está en los clubhouse, que no se puede apostar. Y yo creo que este señor definitivamente pasó por encima de eso, apostó incluso siendo dirigente del equipo, que el dirigente es el hombre que está al frente. Él estuvo algunos años... ¿Han sido muy duros con él, crees? Sí, él estuvo muchos años. Yo creo que el principal problema de él, conociendo la sociedad americana, es que no lo aceptó de principio. Yo creo que si él en un principio llega a aceptar de que cometió ese error, yo creo que hoy por hoy estuviera perdonado y tuviera opción incluso de estar en el Salón de la Fama, porque yo creo que el principal problema con el que él está lidiando hoy por hoy es que no es aceptado en el Salón de la Fama y es uno de los jugadores que podría haber entrado directamente con el mayor porcentaje de votación al Salón de la Fama.
Bueno, vamos a hablar ahora de dopajes, escándalos relacionados con el dopaje. Está el de Ben Johnson, pero vamos a ir al de Lance Armstrong. Haznos un poco de la historia de Armstrong. Sí, Armstrong, el caso de Armstrong definitivamente es un caso que duele, ¿no? Es doloroso porque en el caso mío personal, admirador de Lance Armstrong, por esa gran proeza que hizo, venció el cáncer, 7 Tours de Francia, es algo realmente que nunca se había conseguido. Él lo hizo de una forma admirable, él siempre se defendió de que no tenía que ver nada con los esteroides, y de pronto cuando se vio esa entrevista en televisión admitiendo que definitivamente sí había usado sustancia, de que se había beneficiado en el pelotón de todo ese tipo de situaciones que hay dentro del doping, porque no solamente fue el doping por doping, sino estamos hablando de que en medio de la carrera se le hacían transfusiones, se le ponía sangre oxigenada, en fin, son cosas que se dieron. Algo que va además, que va diametralmente opuesto a lo que es el sentido del deporte, ¿no? El espíritu deportista. Y sobre todo en una competición que está considerada una de las grandes competiciones donde se exige más al espíritu deportivo y a la preparación del atleta. Entonces, por eso era que admirábamos a Lance Armstrong. Un hombre admirado y querido, claro, respetado. El hombre que se recuperó del cáncer y, más allá de eso, fue un poquito a la excelencia deportiva cuando no solamente se recuperó, sino pudo ganar 7 Tours. Vamos a hablar ahora de las esteroides, el béisbol, la pelota. Hay muchos nombres, pudiéramos hablar de, no sé, José Canseco, Sammy Sosa, Maguire en un momento determinado, Palmeiro también que lo afectó, pero vamos a 2 nombres importantes que quiero que me menciones, Barry Bonds. Hazme un poco de historia de Barry Bonds y lo que está pasando ahora con Alex Rodríguez. Yo creo que el más importante de todo es el señor Boxelli. Boxelli es el comisionado. Y yo creo que en la última presentación que estuve por acá, te lo decía, un hombre que gana 25 millones de dólares por temporada, no es ningún jugador, estoy hablando del comisionado de las Grandes Ligas. Este hombre, cuando el béisbol necesitaba que los fanáticos regresaran a las tribunas, yo recuerdo cuando la carrera aquella magistral de los honrones del señor Sammy Sosa, Maguire, ya era un secreto a voces de que había... se estaba ocurriendo algo. Venía que no de una huelga que hubo, que hubo un gran problema con la huelga. Y el béisbol necesitaba que los fanáticos regresaran a los estadios. Y yo creo que el primer Nada nombre, mejor que el jonrón para eso. Por eso, el primer nombre que debe aparecer es el de el señor Boxelli, que es el comisionado de las Grandes Ligas. Estoy de acuerdo contigo. El comisionado de las Grandes Ligas. Y yo creo que en medio de esa decisión de las Grandes Ligas de permitir a hurtadillas de que en ciertos clubhouse se comenzaran a manejar los esteroides, porque eso se manejó en los clubhouse de los equipos. Sin duda. Los presidentes de los equipos, los gerentes generales, el propio comisionado conocían de todo esto, y los atletas en alguna forma, cuando le decían los entrenadores o el médico del equipo, oye, tu carrera puede seguir 2 años, 3 años más si usamos este tipo de tratamiento, y ellos de alguna forma lo aceptaron, son culpables, pero yo creo que esto apunta más directamente a la oficina del comisionado que a un jugador en particular. Los jugadores hoy por hoy creo que son chivos expiatorios en todo este problema. Y terminamos con un escándalo sexual, pero que trascendió, que fue el de Tiger Woods. Sí, de verdad que fue sorprendente, pero mira, es un escándalo que finalmente dio un giro de 180 grados, porque Tiger hoy por hoy vuelve a ser el número 1 del mundo. Ya no se habla de eso, ¿eh? Se habla porque ha podido recuperar el pináculo, ¿no? La gloria del golf. Y definitivamente yo creo que algo que estremeció su carrera, porque eso ocurrió en el 2009, cuando él estaba en un momento altísimo de su carrera. Y yo creo que él pudo dejar a un lado ese problema, él pasó un tratamiento, porque estamos hablando de adicción sexual, ¿no? Él atravesó ese mal momento, se recuperó. Y qué bueno que lo vemos hoy nuevamente, porque es el mejor golfista del mundo en mucho tiempo, ¿no? Y él ha podido dejar eso atrás. En un momento se pensó de que no lo podía lograr, y de verdad que me da mucho gusto y mucho placer verlo nuevamente siendo el número 1. Bueno, pues hemos hecho un recuento por acá, hablamos un poco de temas no del deporte, de deportistas que de una u otra forma no han hecho las cosas bien. Hablábamos de asesinatos, hablábamos de fraude, de dopaje, el tema de las esteroides, por supuesto, y este último caso de escándalo sexual de Tiger Woods. Un placer tenerte. Gracias, Omar, que tengas un buen fin de semana. Gracias. Vamos a la pausa, volvemos ya con lo último del programa.